Hola, mucho gusto, mi nombre es Robinson Méndez Verano, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle. En este video estaré exponiendo acerca del artículo número 13, que tiene como título la evaluación de las propiedades mecánicas de la durabilidad del hormigón que contiene residuos de neumático de goma como agregado fino, con la finalidad de profundizar en temas que conlleva el estudio de los materiales y el hormigón. En el panorama actual se busca reducir el consumo de agregados naturales, que es una fuente agotable a través del tiempo. Los productos de desechos deben usarse para utilizarse en agregados de concreto. En este estudio se ha intentado utilizar neumáticos de caucho de desecho como reemplazo parcial de los agregados finos en forma de ceniza de caucho y ceniza de caucho en fibras de caucho en forma combinada. Las propiedades del concreto se ven afectadas por la inclusión de llantas de desecho. La trabajabilidad del hormigón con fibras de caucho de miga disminuye gradualmente a medida que aumenta el porcentaje de caucho de miga. Se ha observado una reducción sistemática de la resistencia a la compresión del concreto y ha resultado en el aumento de la resistencia a la compresión. También se han realizado estudios detallados en donde se ha llevado a cabo una proporción constante entre agua y cemento y se ha demostrado que la resistencia a la compresión disminuye a medida que aumenta la cantidad de partículas de caucho. Aunque son pocos los estudios que se han realizado para determinar las propiedades del concreto en diferentes variaciones de proporción agua-cemento, este artículo trata de forma experimental, incorporando cenizas de caucho y fibras de caucho de modo combinado bajo variaciones de agua-cemento, para determinar la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión y un análisis microestructural del concreto. Por lo tanto, en este estudio se utilizó tanto cemento Portland ordinario de gravedad específica de 3,12, agregados finos como la arena natural y agregados gruesos como la grava triturada. Además, se utilizaron fibras de caucho con gravedad específica de 1,07 y cenizas de caucho de gravedad específica de 1,33. Se analizaron las propiedades físicas y mecánicas del cemento, áridos, cenizas de caucho y fibras de caucho. En estas tablas podemos ver en la imagen derecha la composición química de las cenizas de fibras de caucho, siendo el carbón el elemento más representativo con un 87,56%. Otros elementos como el oxígeno, el magnesio, el hierro, el aluminio hacen parte de la composición química. En la gráfica de la izquierda podemos ver el tiempo de fragado tanto inicial como final del cemento, con una resistencia en megapascales equivalente a 3, 7 y 28 días. También podemos observar los porcentajes de absorción de agua al agregado, así como la granulometría de las cenizas de caucho y las fibras de caucho. Se fundieron dos series de concreto con partículas de caucho de desecho. En la serie 1, la ceniza de caucho reemplazó parcialmente como agregado fino, variando de 0 a un 20% con intervalos de 5% en incremento. Los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla. Para la serie 2, la combinación de ceniza de caucho y el porcentaje variado de fibras de caucho se reemplazaron parcialmente de 0 a 25%, variando entre 5%. En ambas series se seleccionaron tres relaciones de agua-cemento, que fueron de 0.35, 0.45 y 0.55. Para determinar la propiedad del cemento endurecido, se midieron realizando varias pruebas, como fue la absorción de agua, la compresión, la resistencia, la flexibilidad, la densidad, la abrasión. En el siguiente gráfico se muestran los resultados después de realizar compresión con una máquina que ejerce fuerza con una velocidad controlada. Se observa que la resistencia a la compresión de las cenizas de caucho disminuye con el porcentaje de ceniza de caucho. Para las relaciones de agua-cemento de 0.35 y 0.45. Por otra parte, para la relación de agua-cemento de 0.55, la resistencia a la compresión incrementa marginalmente. Con esta relación, las partículas de caucho producen un empaque eficiente debido a la mayor trabajabilidad de esta mezcla. Por lo tanto, se observa un aumento en la resistencia de la mezcla debido a un empaque homogéneo y mejorado. La reducción de la resistencia a la compresión se atribuye a una menor rigidez del material sustituto en comparación con el agregado fino circundante. De hecho,
El empaque de las partículas del caucho liviano se vuelve difícil con un alto contenido y se generan vacíos en el concreto. Modificando los huecos generados, causarán la menor resistencia a la compresión del concreto. La resistencia a la compresión del concreto del 10% de ceniza de caucho y el porcentaje variado de fibras de caucho también se demuestran en la ilustración, donde la reducción sistemática de la resistencia a la compresión se observa con el aumento del porcentaje de fibras de caucho. Por tanto, esta es menor en comparación con la compresión del concreto de ceniza de caucho a una relación de agua-cemento de 0.35. La reducción de la resistencia a la compresión del concreto modificado de ceniza de caucho y fibras de caucho fue del 24 a un 35%. Para la resistencia a la flexión a 28 días del concreto de ceniza de caucho con relaciones de agua de 0.35 y 0.45 y 0.55, se observa que la resistencia a la flexión del concreto de las cenizas de caucho disminuye con el aumento del porcentaje de estas mismas. La reducción de la resistencia a la flexión depende de las formas de las partículas de caucho. La variación de la resistencia a la flexión del concreto modificado con 10% de ceniza de caucho constante y un porcentaje variado de fibras de caucho a los 28 días se muestra en la gráfica con las mismas relaciones de agua-cemento. Se observa que la resistencia a la flexión de este hormigón modificado aumenta con el aumento del porcentaje de fibras de caucho. En este estudio se ha utilizado fibras de caucho con relación de 8 a 10. El aumento de la resistencia a la flexión se debe a las fibras que proporcionan un mejor puente entre las grietas propagadas. Una última cualidad importante es la abrasión, en donde el deterioro del concreto puede ocurrir por abrasión causada por varias exposiciones, ya sean deslizamientos, frotación, fricción. Por lo tanto, las conclusiones que se determinaron en este artículo fueron: la capacidad de trabajo del concreto de ceniza de caucho para cada relación agua-cemento seleccionada disminuye al aumentar el contenido de ceniza. Sin embargo, la capacidad de trabajo del concreto modificado con un 10% de ceniza y una variabilidad en la ceniza de fibra no se ve afectada por la adición de fibras de caucho. Una segunda conclusión que se pudo determinar fue la resistencia a la compresión de las cenizas de caucho disminuyen con el porcentaje creciente de cenizas de caucho para un porcentaje de agua de 0.35 y 0.45, mientras que la relación de agua-cemento de 0.55, la resistencia a la compresión se incrementa marginalmente. La resistencia a la flexión del concreto de las cenizas de caucho disminuye con el aumento del porcentaje de cenizas de caucho, mientras que en el caso del concreto modificado, la resistencia a la flexión aumenta con el aumento del porcentaje del contenido de fibras de caucho. Por otra parte, la reducción en el módulo elástico y dinámico indica una mayor flexibilidad, que puede verse como una ganancia positiva en las mezclas de concreto recubiertas de caucho. Estas fueron todas las conclusiones del artículo presentado. Muchas gracias.